¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a Hoy es Noticia. Una mañana y tarde que ha estado marcada por los coletazos de los hechos de violencia producidos anoche en el segundo aniversario del estallido social y particularmente por los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a personajes como Jasna Proboste y Gabriel Boric, candidatos presidenciales ambos de la oposición, de estos hechos de violencia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo el subsecretario y cuáles han sido las reacciones? Nos lo va a contar desde ahora Ignacia Jiménez. ¿Cómo estás, Ignacia? Buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Polémicos dichos que temprano encendieron las alarmas entre todos los candidatos presidenciales porque cuando estaba explicando y dando a conocer el detalle de cuáles eran los hechos de violencia que se habían vivido ayer en la tarde en nuestro país después de las manifestaciones por el segundo aniversario del estallido social, fue el subsecretario del Interior el que aseguró que hoy día existen políticos que han instalado en nuestro país una sensación de impunidad y apuntó directamente ahí a Jasna Proboste, a Gabriel Boric, a Catalina Pérez y a Fernando Atria. 4 personas, 2 de las cuales hoy día están involucrados en una carrera presidencial. Por lo mismo hoy día acusan al subsecretario de intervencionismo electoral y falta a la probidad. Incluso hay parlamentarios de la Democracia Cristiana que ya ingresaron un escrito a Contraloría para que se investiguen estos dichos y se compruebe si el subsecretario está o no haciendo intervencionismo electoral, está participando al final de cuentas, como decía Gabriel Boric, de las campañas electorales de otros candidatos a la moneda. Te quiero invitar a que partamos revisando estas palabras polémicas que desataron el enojo y la molestia entre algunos candidatos presidenciales. Que los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad. Que cometer delitos violentos no era condenable en Chile. Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Jasna Proboste. Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas Molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric. O como Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia. Recordemos que existen 2 proyectos que buscan hacer el indulto para personas que están presas después de protestas del estallido social en el año 2019. Uno que se ingresó por la Cámara de Diputados y que lleva la firma de Gabriel Boric y otro que ingresó por el Senado y que lleva la firma de Jasna Proboste. De ahí también vienen los dichos del subsecretario. Dichos que hoy día el propio candidato de Apruebo Dignidad califica como parte de una campaña política y va más allá. Incluso señala que hoy día el subsecretario está sacando provecho político de hechos que son netamente policiales, que tienen que ver con actos de violencia que él también como candidato repudia, que él dice respalda solo esa manifestación pacífica que se vio durante la jornada de ayer. Y uno de los voceros de la campaña de Jasna Proboste, el diputado Víctor Torres, es mucho más directo, dice que esto es parte de un libreto aprendido de las autoridades de gobierno y que hoy día el subsecretario del Interior está actuando como un vocero político cuando debería preocuparse de los temas de seguridad que competen a su cartera. Molestia que hoy día por parte de la ADC se ve traducida en esta denuncia que ingresaron algunos parlamentarios, 2 para ser preciso, a la Contraloría para que se investiguen estos dichos. Y te quiero invitar, Daniel, a que revisemos hoy día la respuesta que llega desde las candidaturas presidenciales de oposición. Una vez más, el gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público, y además se hacen los desentendidos respecto a las demandas que miles de chilenos y chilenas están levantando para transformar y terminar con las desigualdades de nuestro país. Quiero ser muy claro. A todos quienes se manifestaron ayer pacíficamente, todo nuestro apoyo. Estamos con ustedes. A quienes creen que, en cambio, saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no. No solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de la ley. Las declaraciones del subsecretario Galli son francamente inaceptables. Forman parte de un libreto burdo y ya conocido, que es tratar de culpar a otros de sus propias incompetencias. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad del mandato que le ha otorgado a la ciudadanía, que es precisamente el resguardo del orden público y de la seguridad ciudadana. Desde esa perspectiva, este intervencionismo electoral flagrante que encabeza el subsecretario, que en vez de actuar como tal, actúa como un vocero político, son cosas que no podemos tolerar.
Aquí tienen que hacerse cargo quienes son responsables. Los cargos no solo se ostentan. A eso del mediodía, un poco antes de las 12 del día, para ser francos, es el vocero de gobierno el que sale a defender, a respaldar y a entregarle su apoyo a Juan Francisco Gali. El ministro aseguraba que acá no se puede tomar como aprovechamiento político las palabras, los dichos de una autoridad que es competente en la materia de seguridad, que ayer había estado en el Palacio de la Moneda siguiendo de cerca el actuar de Carabineros, una defensa que se hace desde el Palacio de Gobierno en medio de estos cuestionamientos que llegan de la oposición y también incluso del oficialismo, porque le recriminaban algunos parlamentarios oficialistas al subsecretario del Interior que estuviera involucrando sus dichos sobre seguridad con la campaña presidencial, cuando anoche tampoco Carabineros había sido capaz de poder contener los hechos de violencia que se vieron a lo largo del país en las distintas manifestaciones. Revisemos esa defensa que hacen hoy día desde el gobierno de la autoridad, de la vocería que da más temprano el subsecretario del Interior. Hemos visto también que algunos creen que basta condenar la violencia a través de Twitter. Pero no, particularmente para quienes hemos sido en el pasado parlamentarios, hay una responsabilidad adicional. No basta con tuitear. Es distinto cuando una persona está en el Parlamento, que como dije, es su voto el que puede ampliar la impunidad, ampliar la legitimación de la violencia o al contrario, el decir que se aprueban leyes para que se ayude al control de orden público. Uno de los temas que genera también estas declaraciones es lo que yo te decía hace un rato atrás, que tiene que ver con estos proyectos de indulto a los presos de la revuelta, como se le denominan por parte de estos proyectos de ley que existen hoy día en el Congreso y que son impulsados por parlamentarios de oposición y que ya hace varias semanas era el candidato de Chile Podemos Más, venía solicitando directamente a Jasna Proboste y Gabriel Boric que retiraran estos proyectos, que le pusieran fin a la tramitación de estas iniciativas, una de ellas que incluso está en su último trámite legislativo. Durante esta jornada le preguntábamos al candidato oficialista si él coincidía con los dichos de Juan Francisco Gali, lo respalda y dice que coincide y insiste en este punto de que se retiren los proyectos de ley que indultan a personas que están hoy día detenidas en nuestro país. Lo mismo le consultábamos a José Antonio Kast, considerando que es Gabriel Boric el que asegura que las palabras del subsecretario del Interior van también en un respaldo a los dos candidatos que representan a la derecha de nuestro país. José Antonio Kast decía que si bien él coincide con el punto del subsecretario del Interior, cree que su rol no es de ser comentarista político, así lo aseguró, sino que cumplir con su labor, que es justamente estar al mando del orden y de la seguridad en nuestro país. Revisemos esas declaraciones. Esto no es movilización social, esto no es demanda de justicia, esto es violencia por violencia que justifica la violencia y que engendra violencia. Esa es la amenaza de nuestro país en el futuro. Candidatas como Jasna Proboste proponen y apoyan un indulto para aquellos que agreden a carabineros y saquean a las pymes. Constituyentes de distintos tipos han dicho que el camino para llegar a la Convención Constitucional fue la violencia. No, señores, no fue la violencia. Siempre ha sido la democracia. No hay dictaduras buenas, no hay violencia buena. La responsabilidad de la violencia es de los vándalos y de los delincuentes y también de terroristas. Hay una corresponsabilidad por parte de líderes políticos que no solamente no han condenado a la violencia, sino que hoy día están señalando que quieren liberar a aquellos delincuentes que saquearon, quemaron y atacaron a civiles y a las fuerzas policiales. Y en el caso del gobierno no puede desligar su responsabilidad. Boric y Proboste, que son los dos que son parlamentarios, nunca han condenado la violencia, siempre han buscado una manera de justificarla. Pero eso no quita que el gobierno tiene que cumplir un rol. Y como digo, el gobierno no está para hacer comentarios de lo que ocurre, sino para actuar. Y ahora, Daniel, hay que ver si es que la Contraloría estima que ese rol de Juan Francisco Gali se infringió o no con estas declaraciones. Recordemos, hay una denuncia que ya fue ingresada por parte de un par de parlamentarios de la Democracia Cristiana que lo que buscan es que se aclare si es que estas palabras pueden ser o no un intervencionismo electoral, considerando que es el subsecretario del Interior el que menciona a dos candidatos que están hoy día en la campaña y que estamos a 35 días ya de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Gracias, Ignacia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tal vez es importante puntualizar algo. Esto suele ocurrir en las campañas presidenciales, que cada uno de los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, intenta presentar los hechos que ocurren de una manera que sea más favorable para sus abanderados y más perjudicial para los de oposición. Y siempre está la discusión de si se está traspasando o no el límite del intervencionismo electoral, que es algo que la Contraloría tiene que determinar y va a determinar en este caso. Ahora, más complicado es la posición en que queda el mismo gobierno, porque esto ya había ocurrido con la crisis migratoria, donde había una minuta de La Moneda que culpaba de lo ocurrido a Gabriel Boric. Ahora, nuevamente ante un hecho que tiene que ver con una de las atribuciones fundamentales que tiene todo gobierno, que es el resguardo de la seguridad pública, de nuevo se intenta responsabilizar a otros, a parlamentarios o candidatos de la oposición. Entonces, más allá de si esto le sirve o no en el juego electoral a cierto sector, es complicada la señal que da el gobierno en términos del control que debe tener de las situaciones que ocurren en el país. La crisis migratoria evidentemente tiene que ver con las atribuciones de un gobierno. Lo que ocurre anoche, el control del orden público, de la seguridad ciudadana, la coordinación de la actuación de carabineros, son las facultades propias del Ministerio del Interior. Y cuando el propio subsecretario del Interior aparece sencillamente como una especie de comentarista o como alguien que atribuye responsabilidades a otros, es complicado el tema de cómo queda el gobierno en términos de su propia autoridad para ejercer sus funciones. Y ahí el gobierno se está haciendo un autogol al entrar de una manera tan clara a la campaña electoral sin considerar las consecuencias que esto tiene para la opinión pública sobre la evaluación de lo que está haciendo el propio Ejecutivo en temas que le competen absolutamente, como es el control del orden público. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Esto es CNN Chile.